Un cordial saludo a todos los participantes de la tercera Convención Internacional de Estudios Sociales y Culturales. Mi nombre es Clemente Oberto, estudiante de posgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Maturín. Me place en esta ocasión compartir con la comunidad una propuesta de marco categorial indicativa, ¿sí?, titulado El maestro y el diálogo liberador, en donde se trata de alguna manera el ejercicio pedagógico, el trabajo empírico del maestro en cuanto a la pertinencia que se tiene del diálogo, pero el diálogo en un sentido crítico, en un sentido estricto. La lectura de la semántica de los tiempos presentes, es decir, aquella que parte del discurso moderno desplegado en el contexto o en la diversidad de las esferas del saber humano, ¿sí?, que manipula negativamente un aspecto de por sí deslastrado en el contexto educativo. Y se trata de un discurso racional de apertura en donde se tome en cuenta dimensiones tan triviales de lo humano, como por ejemplo el diálogo, que en nuestro contexto de estudio ¿sí?, es de suma importancia. Al mismo tiempo nos sorprende el repudio hacia la conversación por ser según el diagrama categorial moderno, ser un dispositivo de lenguaje contaminado de emociones humanas. Y es que precisamente son estas emociones humanas las que llegan al aula de clase y son modeladas a imagen y semejanza del marco categorial racional moderno, en donde el ser sujeto maestro predetermina en la totalidad de la práctica pedagógica, ¿sí?, es decir, depura la lectura del libro de la vida del estudiante objeto. El estudiante llega con un cúmulo de sentido de lo que vive en la comunidad, de lo que vive en su realidad, ¿sí?, en donde esto es coartado, ¿sí?, en donde el estudiante entra en cautiverio de un discurso de dominación. De aquí que se plantee que la conversación sea el génesis del diálogo y contraponga todo esto, ¿sí?, génesis de un diálogo crítico en el aula de clases. La conversación deviene en un diálogo cuando se tiene en cuenta que los propósitos engloben la totalidad de las dimensiones humanas, que son las que propician la curiosidad y de ahí la pregunta del estudiante, cuestión que es muy omitida en la práctica docente, ¿sí? Todo es estructurado, todo es planificado. Es aquí donde entra la dialéctica de la pregunta en el seno de la conversación, pues el muchacho siempre va a preguntar. La dialéctica de la pregunta, portadora del germen de la curiosidad investigativa, es la base del diálogo basado en una lógica de la apertura que inicia con la conversación, que se entiende como el locus desde donde se avisora un horizonte racional y que donde se propone y representa un replanteamiento teórico reflexivo sobre el carácter revelador del lenguaje en el sentido de Maturana. El lenguaje dibuja la realidad de los mundos. El diálogo crítico como herramienta epistémico-cognitiva es el reelaborador de la imagen de la realidad y que es introyectada a las subjetividades. En el seno de
El diálogo crítico que contribuirá dialécticamente a desmitificar ciertos criterios que de por sí son supuestos en el contexto de la comunicación de la educación, pero que muchas veces son omitidos, pues. Podemos decir, sí, en conclusión, que lo que deseamos planteamos es una contraposición al discurso racionalizador moderno, del moderno educativo, ¿sí?, que va en contra de las parafernalias del tirano del aula y que se jacta de un discurso de poder que castra la pregunta para cercenar la posibilidad del pensamiento. Quisiera terminar citando unas palabras del maestro Freire, que nos dice: la curiosidad del estudiante a veces puede conmover la certeza del profesor. Gracias a todos y a todas.